La palabra con la cual yo les voy a hablar es algo rarísimo, se llama crowdsourcing, y encima con el adjetivo popular. Pero no voy a explicarles ya qué es crowdsourcing, ni mucho menos popular, eso no lo voy a explicar, o lo voy a explicar al final. Primero les quiero contar una historia, que es lo que creo que puede ligar algunas de las cosas que quiero comunicarles. Hay una historia que es la del turco mecánico. El turco mecánico era un autómata que jugaba al ajedrez. En 1770 fue creado. Duró 80 años. Terminó sus días en un incendio en un museo. ¿Qué era el autómata? Era un tablero de ajedrez con un turco, con un maniquí de un turco otomano que jugaba al ajedrez. Movía las piezas, jugó contra Napoleón, jugó contra Benjamin Franklin. Y era un autómata. Efectivamente, uno veía que el turco movía las piezas. Y ganaba. Se tejieron muchas historias sobre cómo funcionaba ese turco mecánico. La historia oficial, que su inventor, un tal von Kempelen, era que había una especie de mecanismo de relojería adelante. Él abría la caja, para que vean que no hay ningún engaño. Se supone que un mecanismo de relojería recontra complejo, que efectivamente hacía jugadas automáticas, no se explicaba cómo. Era como una suerte de inteligencia artificial, pero estamos hablando de 1770, mecanismo de relojería complejo. Se supone que había alguien atrás, ¿sí? Se supone que había alguien atrás. Alguien que jugaba al ajedrez, que era chiquitito y que entraba abajo del turco, ¿no? Estaba ahí como moviendo como si fuera un maniquí, ¿sí? Moviéndolo como un titiritero, digamos. Bien. La historia de la asociación entre la inteligencia artificial y el ajedrez continuó a lo largo del tiempo y de hecho hace no tanto tiempo, en 1997, se comunica como una gran novedad que finalmente una inteligencia artificial había podido ganarle al ajedrez al entonces campeón Garry Kasparov, ¿sí? Entonces había una asociación siempre de que cómo puede ser que una máquina sea inteligente y porque sabe jugar al ajedrez. Hay un biólogo chileno que se llama Francisco Varela, especialista en temas también de inteligencia artificial, entre otras cosas, que decía que esa analogía era un poco tonta. La vida de un ser humano o la inteligencia que desarrolla un ser humano no tiene que ver con saber jugar al ajedrez. Jugar el ajedrez es una situación bastante aislada, donde hay un juego con unas reglas que uno tiene que cumplir, pero no tiene que ver con la vida de cada uno. Y él decía, la inteligencia de un ser humano está relacionada con su vida y su vida tiene mucho más que ver con alguien esperando que el semáforo se ponga en verde. Esto es, que está esperando las decisiones que toma un montón de gente en un medio más bien caótico, donde una regla se inserta, la regla es semáforo rojo, amarillo, verde, que la de un juego de ajedrez que está relativamente aislado de todo otro tipo de condicionamientos sociales. Esto es, la inteligencia se desarrolla con un montón de gente. Las reglas no son reglas de a dos o en relación a un juego, sino es una regla, estas reglas que están gobernando esta situación. Bueno, curiosamente Amazon, la empresa tecnológica más importante del mundo, se planteó el mismo problema cuando quiso diseñar un sistema de inteligencia artificial. Se encontró con el problema de que lo que quería hacer para que la inteligencia artificial fuera tal, lo que tenía que hacer era reconocer patrones, registrar datos, interpretar que los datos sean correctamente interpretados justamente por otro sistema, y que eso no lo podían hacer las máquinas, al menos en el 2005 cuando ocurre esto que les voy a contar. No podía hacerlo la máquina, era carísimo. Era mucho más barato hacer ¿qué? Juntar a un montón de seres humanos que se pongan a etiquetar un dato, que se ponga a interpretar un dato, a ponerle una etiqueta arriba para que esté relacionado con otro dato y eso hacerlo a nivel mundial. En lugar de hacer una mega máquina, lo que hacían era distribuir miles de personas en decenas de países del mundo que trabajen en eso por un precio obviamente módico, ¿sí? Es una empresa capitalista. Por lo tanto, lo hacían todo a precio, o sea, contrataban gente en Pakistán, en Singapur, en Perú, y todos haciendo eso. ¿Cómo se llamaba esa estrategia? Aparece la palabra, crowdsourcing. ¿Qué quiere decir crowdsourcing? Crowd es multitud y outsourcing quiere decir tercerizar. ¿Sí? O sea, poner un trabajo que está acá, proceso de tercerización.
O sea, Amazon decía que para hacer una inteligencia artificial había inventado el concepto de multitudes tercerizadas. ¿Y saben cuál es el nombre que le puso a ese sistema? El nombre que le puso es turco mecánico. Amazon Mechanical Turk. A partir de acá les quiero contar 3 ideas que se me ocurrieron a partir de esta historia. La primera, en el fondo Amazon fue muy sincero. O sea, la historia del turco mecánico era la historia de una inteligencia humana pasada como artificial, y Amazon está diciendo lo mismo. Está admitiendo que su sistema de inteligencia artificial, que hoy nos venden como es un sistema de una máquina hipercompleja, en realidad es una máquina hipercompleja que es el conjunto de engranajes son seres humanos, ¿sí? Como la vieja historia de las fábricas. Pero además, lo que establece Amazon al plantear eso es algo parecido a lo que nosotros hacemos todos, todas y todos, cuando, por ejemplo, usamos el CAPTCHA. ¿Sí? Es una sigla en inglés larguísima. Yo con crowdsourcing no les quiero tirar otra palabra en inglés, esto ya es demasiado. Ni siquiera la puedo pronunciar bien. Pero ese CAPTCHA quiere decir sistema para mantener separados a computadoras y seres humanos. ¿Qué hace el CAPTCHA? Hace una cosa y hace otra. Tiene 2 caras, como el turco mecánico. La cara visible es que efectivamente nosotros protegemos nuestros datos. Esto es, está chequeando el sistema que nosotros seamos realmente nosotros, que seamos personas y no bots, para poder... Entonces buscamos justamente identificar ¿qué? Semáforos. Señal de cuadrito de un semáforo. La segunda cara de lo que está haciendo esto es, nosotros y nosotras estamos entrenando algoritmos para identificar semáforos. O sea, nosotros también formamos parte de algún Mechanical Turk, de algún turco mecánico, en este caso no pagados por Amazon, lo hacemos gratis. Todos, todas y todos hacemos eso gratis todo el tiempo. Lo que hacemos es algo que se llama entrenar algoritmos. ¿Qué quiere decir entrenar sistemas algorítmicos? Quiere decir justamente hacer que una inteligencia artificial sea completamente humana en ese sentido, ¿sí? Completamente humana, y eso nos obliga a pensar algo que me parece que es fundamental, que es que en esta cuestión de detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Esta primera cuestión de que atrás de la inteligencia artificial hay algo, lo que hay es, vamos a decirlo rápidamente, trabajo social. ¿Sí? A veces empaquetado en la forma trabajo tradicional, como hace el sistema Amazon, pero normalmente lo hacemos todos y todas en el uso de todas las plataformas que forman parte de nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros todo el tiempo estamos, digamos, alimentando a un turco mecánico que lo que hace en esa segunda cara es en realidad el hecho de que nosotros proveemos datos al entrenar algoritmos, proveemos datos acerca de nuestros comportamientos, nuestras acciones. En la medida en que, y esto no funciona solo para el turco mecánico de Amazon, es el modo en el que vivimos en plataformas. Si nosotros usamos aplicaciones, estamos en el medio de mediaciones computacionales todo el tiempo, ¿sí? Si nosotros interactuamos y hacemos todo lo que creemos que hacemos a través de sistemas digitales, tenemos que saber que lo que estamos haciendo, otra vez las 2 caras, además de hacer lo que creemos hacer, esto es comunicándome en una red social, pidiendo un auto de alquiler, entrando en una app de citas para ver si conozco a alguien, eso lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo además es alimentar a un sistema que lo que hace es perfilizar, personalizar, todas estas cosas que conocemos muy bien y que efectivamente intentan guiar nuestras conductas, ¿sí? Esa forma de guiar nuestras conductas, esta es otra cuestión que les quería plantear, si bien tiene el aspecto de lo que podríamos llamar manipulación, ¿sí? Manipulación de todo tipo de conductas que nosotros, o sea, se nos ofrece algo que corresponde a una personalización. Pero esa personalización no es que se refiera a mí en mi singularidad, para nada. Se refiere a una serie de perfiles que están construidos parecidos a los míos y que en ese cálculo que se hace cada vez más grande porque todos usamos las mismas plataformas y usamos las mismas aplicaciones, entonces efectivamente resulta una especie de singularización por estadística. Extraña contradicción. Estamos singularizándonos, ¿sí? Cada una de las personas, pero cada una de las personas no existe en este sistema. Es todo un conjunto de datos que son procesados.
Pero está la tentación, no es la tentación, es una realidad, de que efectivamente esta idea de que guíen nuestras conductas supone la idea de que nos manipulan, ¿sí? La idea de que detrás de un mecanismo aparentemente neutral, porque las plataformas se presentan como mediaciones, ¿sí? Son mediaciones para hacer cosas online, dice una de las definiciones posibles de plataforma. Esa mediación no es una mediación neutral, ¿sí? No es neutral porque perfiliza, porque hay algoritmos trabajando para esos datos para decirnos cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestras opiniones políticas, a quién debemos seguir y a quién no. Nosotros decidimos a quién seguimos, pero las sugerencias acerca de a quién debemos seguir no las decidimos nosotros, ¿sí? Ahora, esto que les acabo de decir, quisiera, digamos, alivianarlo un poco. Primero, por un sentido práctico. Vivimos en plataformas y no vamos a dejar de vivir en plataformas. La solución que podría ser esto es, uy, nos manipulan, uy, guían nuestras conductas, entonces salgamos de las plataformas. No es posible. Es como decir, no sé, no caminemos por una ciudad. Y no, vivimos en una ciudad, vamos a caminar. Que no haya más calles. No, lamentablemente hay calles. Ya está, es así, ¿sí? Pero sí pensar la posibilidad de una habitación, de una manera de habitar o de pensar las plataformas de manera diferente. No todo dato tiene por qué ser un dato que trate de guiar nuestra conducta, ni todos los algoritmos tienen que ser algoritmos que nos perfilicen, nos personalicen y en realidad lo que hacen es orientar nuestro consumo. ¿Sí? Bajo la idea de que estamos conociéndote mejor, en realidad lo que estamos haciendo es incluirte en una serie que, a diferencia de lo que era antes, los viejos medios masivos de comunicación que manipulaban a la gente con su conciencia, esto lo hacen de una manera mucho más sofisticada, o lo harían de manera sofisticada en el sentido que se personaliza, es neutro, parece neutral. Pero reitero, la cuestión es que no se soluciona saliéndose de las plataformas, sino generando formas alternativas de habitar las plataformas, de pensar los datos, de pensar los algoritmos. Esto es algo para lo cual no hay que remitirse a 1770 ni a ningún turco mecánico extraño. Es algo que ocurre hace 30 años. Es algo que ocurre hace 30 años, por ejemplo, con los movimientos como el software libre. Es algo que existe desde hace 30 o 40 años, por ejemplo, con los movimientos open source. Fíjense qué interesante, discúlpenme que otra vez haga un jueguito en inglés. Donde dice outsource, o sea, poner la fuente afuera, estamos hablando de abrir la fuente, open source. ¿Sí? Esto en cuanto a la manera de entender y pensar los datos, los algoritmos y ahora las plataformas. Hace 30 años, la lógica de Internet, hace 30 años, era la lógica de compartir información. No sé, dependiendo de la edad de cada una de las personas que está acá, pero existía una cosa llamada torrent, que era la información, estaba compartida por varios servidores. La estructura de Internet no es una estructura monopólica, son las plataformas, las empresas de plataformas como Amazon las que convierten en monopolios o oligopolios esa estructura que en sí no está como hecha estructuralmente de ese modo. Por lo tanto, y acá voy a hablar del adjetivo popular justamente, ¿cómo se puede pensar una forma de lo que Amazon piensa como crowdsourcing, pero pensado con una idea de colectivo diferente? Porque la idea de colectivo que tiene Amazon, que por supuesto presenta su plataforma como abierta, distribuida, colaborativa, ¿sí? Colaboro en que me paguen 10 centavos para que me queme los ojos literalmente viendo 20 horas sobre 24 imágenes etiquetándola a ver si dice semáforo o no, ¿sí? La forma de pensar una plataforma colaborativa también tiene que ver con pensar nuevas formas de lo colectivo, que estén asociadas con las plataformas, no que tomen a la plataforma como algo ajeno. La perspectiva con la que se piensa las plataformas hoy es una perspectiva eminentemente individualista. De hecho, decimos personalización, ¿sí? No decimos colectivización. Imagínense si uno dijera colectivización de plataformas. Sin embargo, hay ideas que van en ese sentido. La idea de las plataformas colaborativas es una idea que ya se plantea, ¿sí? Se plantea como el hecho de recuperar el hecho de que los datos son cosas que se comparten. Los datos no son cosas que se entregan a una empresa para que se entreguen, a su vez, bajo la forma de servicios
el hecho de que hemos donado nuestros datos. ¿Sí? Eso que acabo de decir es el modelo Google. Es la razón por la cual Google creció tanto en los últimos 25 años. Pero incluso va más allá, o no es solamente pensar de manera alternativa a los datos, pensar de manera alternativa a los algoritmos. También es pensar nuevas formas de lo colectivo asociado a nuevas formas de comunicación. ¿Sí? Tenemos que desarrollar nuevas formas de comunicación que recuperen lo que se piensa como lo popular, pero asumiendo que la territorialidad, la plaza, la calle, la marcha, esas cosas que nosotros conocemos también, ocurren en el territorio digital. No les voy a decir que un proceso de viralización es lo mismo que una marcha, pero animémonos a pensar un poco diferente respecto de dónde arraiga lo popular. ¿Sí? Porque nuestra idea de lo político en general está asociada a la idea de incluso una comunicación política, una forma de comunicación predominantemente corporal, material, ocupación de. Bien, listo, ocupemos lo digital. No dejemos que, a esto me refiero con crowdsourcing popular, no dejemos que la manera en la cual se asocian las personas de manera digital sea una manera a la de Amazon. ¿Sí? Hay que pensar nuevas formas de lo colectivo. No conozco cuántas, no sabría dar como un ejemplo concreto, pero sin duda el ejemplo no es, para decirlo brutalmente, hagamos un Cambridge Analytica de izquierda. ¿Sí? La derecha nos explota, la derecha nos manipula, Cambridge Analytica, Steve Bannon, todos estos casos que conocemos bien de manipulación de campañas electorales. No tenemos que manipular. En todo caso, tenemos que decir la verdad, nosotros no necesitamos manipular de este lado, ¿sí? Del lado del campo popular. Pero no podemos seguir pensando que el campo popular no tiene ninguna relación con las plataformas. El pueblo está en las plataformas. Si hay una idea de pueblo, esta idea de pueblo está atravesada por plataformas. No podemos pensarlo como algo que llega, que está llegando y que tenemos que pensar. Es algo que ya existe hace mucho tiempo. Todos usamos esas plataformas. No podemos salir de ellas. Pero no hay nada inherentemente en las plataformas que nos indiquen que el camino tiene que ser este, que el camino tiene que ser el crowdsourcing, que el camino tiene que ser siempre la doble cara. Lo que te digo que hago y lo que realmente hago por otro lado. Entonces, reitero, hay que pensar de manera diferente la relación con los datos, de manera diferente la relación con los algoritmos y también con las plataformas, y luego, o paralelamente, pensar nuevas formas de la comunicación colectiva. De la comunicación popular con una idea de colectivo. ¿Sí? Animémonos a pensar a las plataformas como algo del orden de lo colectivo. No son tubos que conectan individuos. Si fueran solo tubos que conectan individuos, estamos perdidos, porque no tenemos manera de generar un colectivo. ¿Sí? No tenemos manera de generar una idea de colectividad. Si quieren, me animo a decir una idea de pueblo, si no lo podemos pensar en el terreno digital. Si no podemos entender, además, que hasta quizás me esté equivocando como esté planteando en metáfora. No hay dos terrenos, es uno solo. ¿Sí? Esto que está pasando acá, nosotros estamos acá, ¿sí? Pero acá está pasando un montón de otras cosas, y todo tiene que ver con este terreno de lo digital, y por cómo está configurado el mundo, todo esto está siendo convertido en datos que van a ser procesados por algoritmos y que van a estar integrados en plataformas, ¿sí? Entonces, la idea es animarse a construir otra idea de plataforma. Bueno, y para terminar, algunas de estas cosas, o varias, las planteé en colaboración o pensándolas con Javier Blanco, que está aquí. Pero bueno, vieron cómo es el formato de estas charlas, hablo uno solo. Quizás yo solo sea el turco mecánico de Javier. Muchas gracias.